Hay pocas formas de ejecución tan reconocibles e infames como el tema del video de hoy. Inicialmente diseñada y pensada como un método de ejecución más humano, la silla eléctrica fue ampliamente adoptada en Estados Unidos. En el video de hoy hablaremos sobre la invención y el uso de la silla eléctrica, así como su inquietante legado. Quizás sea útil comenzar con una breve explicación de cómo funciona una silla eléctrica y cómo mata a una persona. Al condenado primero se le afeita la cabeza antes de ser llevado a la cámara de ejecución. Dentro de la cámara serán sujetados a la silla eléctrica con correas en el pecho, los brazos, la ingle y las piernas. Luego se coloca un electrodo de metal con forma de casquete sobre su cabeza afeitada, el cual suministrará la electricidad letal. Debajo del electrodo se colocará una esponja húmeda para permitir una mejor conducción. También se colocarán electrodos adicionales en las piernas. Una vez preparado, se colocará una venda o capucha sobre la cabeza del condenado. La etapa final consiste en aplicar hasta 2000 voltios durante un máximo de 30 segundos. Luego, un médico normalmente revisará si la persona ha muerto o no, y si no es así, se volverá a encender la corriente. El proceso de electrocución puede matar de un par de maneras. La primera es deteniendo el corazón. La electricidad afectará el ritmo. Todas las señales en el cuerpo que usan impulsos eléctricos también pueden ser interrumpidas. La electrocución puede causar parálisis en los centros respiratorios del cerebro, deteniendo la actividad muscular que mantiene latiendo el corazón. El calor de la electricidad también puede quemar a una persona hasta matarla. Para aquellos ejecutados en la silla eléctrica, sus cuerpos pueden quedar severamente dañados. Los espasmos musculares pueden provocar dislocaciones de extremidades, ya que el movimiento violento mientras están sujetos lleva a esas fracturas. Puede salir vapor o humo del cuerpo mientras se quema. Sus tejidos corporales pueden hincharse y los vasos sanguíneos pueden romperse. No es raro que el globo ocular se salga de las cuencas. Pero justo antes de que se inventara la silla eléctrica, la pena capital empezaba a perder popularidad en algunos estados del norte de Estados Unidos. Esto fue hacia finales del siglo XIX. En el estado de Nueva York se intentó investigar formas más humanas de ejecución. Durante mucho tiempo, la horca había sido el método preferido de ejecución, una forma de ejecución heredada de los británicos. Pero había preocupaciones sobre ahorcamientos mal realizados y verdugos mal entrenados. Para muchos, las ejecuciones por ahorcamiento se habían vinculado demasiado con los linchamientos racistas perpetrados por vigilantes en el sur. Esto era algo con lo que el norte no quería ser asociado. El gobernador de Nueva York, David B. Hill, estableció una comisión en 1886 para investigar qué otras opciones de ejecución podrían ser preferibles. La comisión, compuesta por 3 hombres, incluía a Elbridge Thomas Gerry, un abogado y reformador de derechos humanos, Matthew Hill, un político y abogado, y Alfred P. Southwick, un dentista. La inclusión de un dentista puede parecer extraña, pero se explicará en breve. Después de investigar y revisar todo tipo de métodos de ejecución contemporáneos e históricos, desde el desollamiento hasta el pelotón de fusilamiento o la ebullición en vida, la comisión concluyó que no existía ninguna forma de ejecución más humana. Si se empleara una forma más humana de pena capital, tendría que ser inventada. Aquí es donde entra Alfred P. Southwick. Southwick era un dentista e investigador reconocido. Había creado todo tipo de dispositivos para usar en odontología. Había desarrollado un interés en la electricidad como una forma de aliviar el dolor en los procedimientos dentales. Fue en 1881 cuando Southwick se enteró de un desafortunado trabajador portuario que murió accidentalmente electrocutado. El trabajador portuario intentaba apagar un generador eléctrico. Murió instantáneamente, sin ninguna marca en su cuerpo y parecía que no sintió dolor. Todo esto llevó a Southwick a plantearse si la electrocución podría ser una forma más humana de pena capital. Southwick comenzó sus experimentos sobre el voltaje necesario sacrificando perros callejeros. Él probaba si la electrocución funcionaba mejor dentro o fuera del agua,
y qué tipo de electrodos colocados en los perros eran más eficientes. En los años siguientes, Southwick trabajó en diseños para un dispositivo de ejecución que involucraba electricidad, y siendo dentista, él pensó en un sillón dental como base, proporcionando una manera adecuada de sujetar al condenado mientras se aplicaba la electricidad. Para finalizar su diseño, Southwick recurrió a Thomas Edison. Edison estaba en contra de la pena capital, pero vio que la ejecución por electrocución podría darle ventaja en el mercado de la electricidad. La compañía de Edison proporcionaba electricidad mediante corriente directa, una corriente ineficiente, pero que se consideraba mucho más segura. Esto en comparación con la corriente alterna, que era más eficiente pero menos segura. Uno de los principales rivales de Edison en el suministro de electricidad era Westinghouse Electric, que utilizaba corriente alterna. Edison buscó utilizar el método de ejecución eléctrica para resaltar los peligros de la corriente alterna, asociándola con una forma de ejecución y, por lo tanto, hacer que el público la viera como demasiado peligrosa para sus hogares. Se realizaron todo tipo de demostraciones públicas, mostrando no solo la eficiencia de la electrocución como método de ejecución, sino también los peligros de la corriente alterna. Edison preparó una demostración en la que un piso de metal estaba conectado a la corriente alterna. Luego, hicieron que un perro caminara sobre el piso, matándolo al instante. Se realizaron exhibiciones similares usando vacas y caballos. Aunque muchos no murieron al instante, resultó ser una campaña de marketing efectiva para la silla eléctrica de Southwick. En 1888, la comisión del jurado recomendó al gobernador de Nueva York que la electrocución usando la silla eléctrica de Southwick era el método de ejecución más humano. También recomendaron que los condenados fueran atados a la silla eléctrica con conductores metálicos sujetos a la cabeza y los pies. El 1 de enero de 1889, el estado de Nueva York implementó la electrocución como el método preferido de pena capital. La primera persona en ser ejecutada en la silla eléctrica fue un hombre llamado William Kemmler. Kemmler había sido condenado por asesinar a su esposa, de hecho, llamada Matilda, durante una discusión provocada por el alcohol. Atacó a Matilda con un hacha, golpeándola varias veces. Los abogados de William intentaron argumentar que la silla eléctrica violaba la octava enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Con el respaldo financiero de la Westinghouse Electric Company, el caso llegó a la Corte Suprema, donde se dictaminó que la silla eléctrica no constituía un castigo cruel o inusual. El 6 de agosto de 1890, Kemmler fue despertado y preparado para ser llevado a la silla eléctrica. El día anterior, un caballo había sido electrocutado como prueba. Según los testigos presentes, Kemmler se mantuvo sereno, aceptando su destino. Se conectaron los cables eléctricos y el condenado fue sujetado a la silla. Cuando se bajó el interruptor, 1000 voltios recorrieron su cuerpo durante 17 segundos. Kemmler fue declarado muerto, pero los testigos notaron que todavía respiraba. Esta vez, el voltaje se aumentaría a 2000, lo que resultó en que el cuerpo de Kemmler fuera destruido. Debajo de su piel, los vasos sanguíneos se rompieron, mientras que algunos incluso afirmaron que su cuerpo se incendió. Todo el tiempo, un olor desagradable y perturbador causado por la quema de carne y cabello impregnaba la cámara de ejecución. Muchos de los testigos tuvieron que salir de la sala como resultado. A pesar de que no salió como se planeaba, la silla eléctrica sería adoptada por varios estados estadounidenses en los siguientes años. La silla eléctrica fue adoptada por Ohio en 1897, seguida poco después por Massachusetts en 1900 y Nueva Jersey en 1906. En total, 26 estados, el Distrito de Columbia, el gobierno federal y el ejército de Estados Unidos usaron la silla eléctrica como castigo capital por crímenes, aunque nunca fue adoptada por otros países como forma de pena capital. A pesar de su uso generalizado, todavía hubo muchos ejemplos de ejecuciones fallidas. Un ejemplo notable fue James Wells. Wells nació en 1904 en Arkansas en una familia pobre. Trabajaba como jornalero,
pero fue acusado de asesinar a su empleador, Peter Tenz, en 1921. Wells era un acusado negro y pobre, acusado de asesinar a un miembro blanco y prominente de la sociedad. Esto fue suficiente para condenarlo a muerte. Mientras esperaba en el corredor de la muerte, otro recluso, un ladrón de bancos llamado Tom Slaughter, organizó una fuga de la cárcel. Wells se unió al intento de fuga, creyendo que su apelación sería rechazada. Pronto fue recapturado y en la víspera de Navidad de 1921, la apelación de Wells fue efectivamente rechazada. Su ejecución fue programada para marzo del año siguiente. El verdugo de la prisión no era un profesional, sino un ex vendedor de autos sin conocimientos de electricidad, mucho menos sobre el funcionamiento de la silla eléctrica. Incluso se informó que este hombre llegó ebrio a la ejecución de Wells. Wells fue sujetado mientras cantaba himnos religiosos todo el tiempo. Fue silenciado por una descarga eléctrica, pero no murió. Se intentó una segunda descarga y luego una tercera, pero Wells seguía con vida. La silla fue activada una y otra vez, y los doctores informaron nuevamente que Wells seguía con vida. Algunos testigos salieron de la cámara incapaces de ver lo que estaba sucediendo. Se necesitaron 12 descargas eléctricas separadas para finalmente ejecutar a Wells. En otro ejemplo notable, un hombre llamado F. G. Bullen había sido condenado a muerte por su participación en un asesinato violento. Él y otros atacaron a un granjero llamado Ira Culp, desmembrando a la víctima con un hacha y prendiendo fuego a su casa. Iba a ser ejecutado por la Penitenciaría Estatal de Arkansas el 2 de febrero de 1923. Bullen fue colocado en la silla eléctrica hasta que aparentemente murió. Su cuerpo fue dejado en la silla durante unos minutos antes de ser colocado en un ataúd. Fue solo entonces cuando el encargado de la funeraria notó que Bullen todavía estaba respirando. El cuerpo inconsciente de Bullen fue sacado y colocado de nuevo en la silla para ser electrocutado y ejecutado correctamente. Una ejecución fallida en la silla eléctrica incluso llegó hasta la Suprema Corte. En el caso de Francis contra Ross Weber, en el fallido intento de ejecutar a Willie Francis, Francis fue acusado del asesinato de un farmacéutico llamado Andrew Thomas, aunque el juicio y el proceso tuvieron irregularidades. Esto incluyó que el arma homicida, una pistola de la policía robada, desapareciera del almacén de pruebas de la policía. Francis habría tenido 15 años cuando mató a Thomas, su ex empleador, y alguien acusado de abusar del joven Francis. Sin embargo, Francis fue juzgado como adulto y condenado sin representación legal. Fue sentenciado a muerte, pero durante su ejecución la silla eléctrica falló. Mientras estaba siendo electrocutado, Francis gritó desde debajo de la capucha: «¡Quítenmela! ¡Déjenme respirar!». Y con esto, su ejecución fue retrasada. Sus abogados intentaron argumentar que sería un castigo cruel e inusual ser sometido de nuevo a la silla eléctrica. La apelación fracasó y Francis fue ejecutado con éxito en la silla eléctrica en 1947. De todos los que fueron ejecutados en la silla eléctrica, George Stinney Jr. sigue siendo quizás el caso más perturbador. El niño de 14 años fue acusado del asesinato de dos niñas blancas, Betty, de 11 años, y Mary, de 8 años. Él fue la última persona en verlas con vida y rápidamente fue condenado por los crímenes. Su juicio estuvo lleno de confesiones inconsistentes, no escritas y extrañas sobre lo que sucedió. El equipo de defensa de George no presentó ninguna defensa. Fue sentenciado a muerte, sentencia que se llevó a cabo el 16 de junio de 1944. Según se informa, era demasiado pequeño para la silla eléctrica, por lo que tuvo que sentarse sobre un libro para ser ejecutado correctamente. George y su historia se convertirían en la inspiración para la novela de Stephen King, La Milla Verde, donde los errores en las ejecuciones con la silla eléctrica son un punto clave de la trama. No es sorprendente que, ante estas ejecuciones fallidas, la silla eléctrica comenzara a perder popularidad. Errores humanos, como usar una esponja sintética en lugar de una esponja natural, pueden llevar a ejecuciones horribles, como se vio con Jesse Tafaro.
Durante su ejecución en 1990, se necesitaron 3 descargas para ejecutarlo y salieron llamas de 15 centímetros de la parte superior de su cabeza. Ahora, la inyección letal se usa principalmente como alternativa a la silla eléctrica, la cual está siendo eliminada por muchos estados. Hoy en día, solo 7 estados usan la silla eléctrica y algunos la tienen como respaldo en caso de que la inyección letal ya no sea una opción. Ninguna forma de ejecución está exenta de ejecuciones fallidas. Por ejemplo, alrededor del 3% de las ejecuciones por ahorcamiento salen mal. La silla eléctrica tiene una tasa de fallos de alrededor del 2%, mientras que la inyección letal es de poco más del 7%. Como muestran los ejemplos dados, una ejecución fallida puede convertirse en un castigo cruel e inusual, sin siquiera lograr matar al condenado. La silla eléctrica es una forma realmente perturbadora de pena capital y una que puede llevar a una muerte verdaderamente impactante.